Bienvenidos al curso de diseño asistido por computadora del Centro de Formación Profesional número 1 Don Norberto Conti. Vamos a estudiar hoy la herramienta texto de líneas múltiples. El acceso a la herramienta de texto nos va a permitir insertar información adicional en el dibujo que estemos haciendo. Esa información puede ser especificaciones, puede ser algún texto complementario o simplemente indicar el título del dibujo. La herramienta está ubicada en el menú de herramientas de dibujo, tiene una letra A como icono y al hacer clic nos va a pedir que indiquemos un espacio donde va a quedar situado el texto. Simplemente haciendo un clic en una esquina del espacio y un clic en la esquina opuesta, tenemos delimitado un espacio provisorio donde vamos a indicar el texto y vamos a ver ahora cuáles son los parámetros que podemos editar. Como vemos, aparece el espacio en un sombreado de gris o un espacio un poquito más claro. Tiene una regla arriba que indica estimativamente las unidades que va a ocupar el texto. Esto es totalmente editable, ajustable al espacio que tenga disponible el dibujo para colocar el texto. No es algo fijo que queda determinado permanentemente. Arriba aparece un procesador de texto con todas las opciones. Vamos a ir viendo cada una de ellas. El programa nos va a permitir editar y ajustar el texto personalizado de acuerdo al gusto o a algún tipo de norma o concepto específico. En primer lugar vemos que hay un botón con la palabra estándar. Ese botón es el botón de estilo de texto. El estilo de texto es una configuración personalizada que se puede hacer previamente, aunque el ajuste que se haga en el dibujo lo podamos hacer directamente desde esta barra con todas estas opciones. En el botón de al lado tenemos el tipo de letra, o sea la fuente, el tipo de fuente. Si desplegamos tenemos una lista con todas las tipologías de fuentes cargadas. Vamos a elegir alguna de todas estas como para hacer nuestro ejemplo de texto. Yo voy a buscar, por ejemplo, vamos a elegir esta letra, una fuente ISO. Al lado tenemos la altura del texto. ¿Sí? Ven que por defecto tiene una altura predefinida de 2.5. Puede tener otro valor. Vamos a ponerle 4. Al lado tenemos el botón de negrita, cursiva, tachado, subrayado, suprarrayado, o sea un rayado en la parte de arriba del texto. El botón de igualar propiedades o el formato del texto. El botón de deshacer, rehacer, apilar o escribir en forma de fracción. El color, podemos elegir cualquiera de los colores. Este icono que está acá muestra u oculta la regla. El botón de aceptar cuando terminamos de trabajar con el texto. Y acá tenemos un desplegable con algunas opciones que vamos a ver un poquito más adelante. Abajo tenemos la opción de columnas. Yo recomendaría trabajar en estos casos sin columnas porque el ajuste de las columnas es bastante engorroso, digamos, y para los efectos que nosotros no vamos a usar el AutoCAD para escribir un libro, sino para hacer dibujos de detalles de trabajos personalizados.
A la derecha tenemos la justificación. Si desplegamos, encontramos que hay 9 posiciones, cada una de ellas referidas al espacio que habíamos indicado. Vamos a elegir en este caso medio centro. A la derecha tenemos el botón del párrafo para configurar el estilo de párrafo, como si fuese un procesador de texto. Y después tenemos las alineaciones horizontales de cada párrafo, ¿sí? A la izquierda, al centro, a la derecha, justificar o distribuir. Tenemos el botón de interlineado, tenemos el botón para insertar números, tenemos un botón para insertar campos, ahora vamos a ver de qué se trata. Tenemos un botón para pasar de minúscula a mayúscula, de mayúscula a minúscula. Para colocar un texto como superíndice o como subíndice, para insertar algún tipo de símbolo. Este botón nos permite inclinar el texto, o sea, darle una pequeña inclinación. Este botón nos permite la separación de los caracteres, o sea, si nosotros achicamos el valor, en lugar de 1 vamos achicando, las letras van a estar cada vez más juntas. ¿Sí? Podemos bajar, como vemos, hasta 0,75. Y por último tenemos el factor de anchura, que lo que hace es deformar en el ancho cada uno de los caracteres de texto. Yo voy a escribir acá un texto, por ejemplo. A ver. Quedó el interletraje colgando. Vamos a escribir número 1. Con el botón Enter pasamos al renglón de abajo. Vamos a seleccionar. Vamos a poner el nombre de la escuela, Don Norberto Conti. Bien. Vamos a darle un poquito de edición a esto, por ejemplo, para seleccionar el texto, simplemente con el mouse pintan o sombrean todo el texto que quieren cambiar. Vamos a poner como negrita, subrayado. Y vamos a cambiarle de color, por ejemplo, vamos a elegir un color en nuestra paleta, color 96. Al texto de abajo, vamos a ponerle también negrita, cursiva. Vamos a cambiarle la altura, vamos a ponerle 6 para que resalte, y también vamos a elegir el color 96. Si yo quisiera agregar alguna leyenda con algún texto abajo, con algún tipo de símbolo o algo, vamos a ponerle un tamaño de 3 unidades. Vamos a ir al botón agregar símbolo, y como no está el símbolo que yo quiero agregar acá, quiero agregar alguna especie de ornamento, hacemos clic en otro, abre el mapa de caracteres, vamos a buscar algo por acá, por ejemplo vamos a poner estas flechitas, selecciono una flechita, o este simbolito vamos a poner, ¿sí? Aproximadamente igual, es como para hacer un decorado, digamos. Vamos a seleccionar, copiamos, venimos a nuestro texto, botón derecho, pegar, y ahí aparece el simbolito. Y vamos a escribir, por ejemplo, desde 1978, y control B, pegamos de vuelta el texto. ¿Sí? Seleccionamos, van a ver que cambió porque como insertamos los textos tienen otra altura, vamos a ponerle una altura de 3 unidades. ¿Qué podemos hacer como para jugar con esto? El interletraje vamos a abrir un poco, vamos a ir cambiando, fíjense que va subiendo de a 5 décimas.
Vamos a ponerle negrita también a este texto. Y por último, aceptar. ¿Sí? Y me queda el texto en el dibujo. Para ubicar el texto en una referencia fija, ¿se acuerdan que habíamos seleccionado como punto de alineación el medio centro? Entonces cuando yo seleccione el texto, fíjense que me aparece el punto centro, medio centro, la ubicación, y me aparecen 4 flechas en cada una de las esquinas del espacio que yo había seleccionado. Si yo achico o acerco las flechas, obviamente el texto se va comprimiendo. Entonces vamos a volver como estaba. Esto es para ajustar, digamos, cuando tenemos un espacio un poco reducido o un espacio acotado. Si yo quisiera ubicar esto en un punto fijo, por ejemplo, ubico el cursor sobre el texto, sobre el punto de ubicación, y directamente hago clic y lo voy a arrastrar a las coordenadas. Podemos poner coordenadas 150, 100. ¿Sí? Ahí tengo ubicado el texto en las coordenadas 150, 100. ¿Sí? Obviamente, si yo tengo un espacio para dibujar delimitado rectángulo y tengo que ubicar el texto dentro de ese rectángulo, con las flechas puedo ir ajustando la posición del texto a la forma o al tamaño de ese rectángulo. Bien, si yo quisiera editar este texto y agregarle, por ejemplo, algún campo, simplemente lo que tengo que hacer es doble clic, me habilita el editor del texto y vamos a agregarle acá algún dato dentro del campo. Los campos habíamos dicho que son datos que toma el sistema del equipo donde se está trabajando, ¿sí? Y del archivo. Entonces podríamos poner como campo algún valor variable. Podríamos poner una fecha, que es la fecha de creación de este archivo, y acá elegimos el formato que va a tener la fecha, ¿sí? Fíjense que hay una lista de formatos bastante completa. Pueden elegir la hora, pueden elegir la fecha con la hora, pueden elegir solamente la fecha en varias configuraciones. Cuando le dan a aceptar, aparece el campo con el sombreado y 4 guiones. ¿Esto por qué? Porque yo todavía no guardé el archivo, ¿sí? Yo le doy a aceptar, aparece el texto con el campo. Este campo se va a actualizar una vez que yo guarde el archivo. Voy a ir a archivo, guardar como. Vamos a buscar la carpeta donde guardamos los archivos. Vamos a ponerle como nombre modelo texto y le damos guardar. Automáticamente aparece el dato que nosotros tomamos a través del campo. Visiblemente les va a aparecer como si fuese un texto con un sombreado de fondo, pero al momento de hacer la impresión, ese sombreado gris clarito que ustedes están viendo al fondo no va a salir. ¿Sí? Es simplemente para indicar que esto es un campo. Lo que se puede hacer con el texto es editarlo, igual que si fuese un texto común. Bajamos el interletraje. Ven que a medida que vamos disminuyendo, las letras o los números en este caso están cada vez más juntos.
¿sí? Y si ampliamos acá el factor de ancho, están cada vez más gordos, ¿sí? Vamos a bajar esto simplemente para mostrarles. ¿Sí? Bien. Le damos a aceptar. Vamos a poner otro texto ahora para que vean cómo trabajar, por ejemplo, con subíndices, superíndices y fracciones. Marcamos un texto. Sacamos las columnas, elegimos otro tipo de letra. Altura vamos a cambiarle, vamos a ponerle 4. La justificación del texto o la ubicación vamos a poner medio centro. Y vamos a escribir, por ejemplo, perfil L, 1/4 de pulgada. ¿Sí? Ven que automáticamente el programa me convierte el valor que yo puse como 1/4 de pulgada, me lo convierte a fracción. Eso es porque está configurado. ¿Sí? Yo, si no quiero que aparezca como fracción, tengo que desapilar y obviamente, para que esto se entienda, cambiar el formato y darle un espacio para que se entienda que es 1 pulgada y 1/4. Quiero que esto esté apilado, botón derecho, y acá tengo que buscar, tendría que buscar el alineado de fracciones, perdón, a ver, seleccionamos, apilamos, propiedades de fracciones, el texto superior. Acá tenemos para configurar si queremos que sea horizontal, diagonal, la posición de la fracción, el tamaño del texto, o sea, en cuánto reduce el tamaño real al tamaño de cada uno de los factores de esa fracción, y por último aceptar. Entonces tenemos de vuelta el valor 1/4 escrito en forma de fracción. Abajo vamos a escribir, por ejemplo, superficie, 152 metros, y vamos a insertarle un subíndice elevado al cuadrado, símbolo elevado al cuadrado. O bien podemos escribir el número 2, seleccionar el texto y con la opción superíndice poner como elevado al cuadrado. Así podemos poner al cubo, a la cuarta, a la quinta, al número que necesitemos. Otro ejemplo, para poner un superíndice, vamos a escribir, por ejemplo, tipo B2 o B5, vamos a cambiar, y vamos a usar acá el botoncito de superíndice, y ahí aparece el texto como superíndice, o sea, como un índice de la letra que acompaña, que en este caso es la B. Vamos a ver cómo cambiar el texto de mayúscula a minúscula, minúscula a mayúscula. Escribimos nombre y yo quiero que esto aparezca como mayúscula. Si no quiero borrar y escribir de vuelta, simplemente voy al botón que dice mayúscula. Si quiero cambiar todo, selecciono toda la palabra y cambio a mayúscula. Si quiero volver a minúscula, pongo minúscula. Bien, vamos a poner la numeración, por ejemplo. Perdón, esto es para darle formato a las viñetas. Por ejemplo, voy a poner 1,
estos nombres. El interlineado, si yo quiero, por ejemplo, darle un mayor interlineado o un menor interlineado a un texto, puedo jugar con esto. ¿Sí? Si quiero que esté justificado a la izquierda, en el centro, a la derecha, que esté justificado en el renglón, va a alinear todo al centro, y si pongo distribuir, me va a distribuir todo el texto en ese renglón. Bien, hasta acá es la utilización de textos de líneas múltiples y algunas de las propiedades que vamos a usar en los próximos ejercicios que vayamos haciendo.